y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a voceamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Chulo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Hola, Lozada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, queridos amigos, hoy es un día complejo. Una buena cantidad de información, alguna para transmitir, otra para analizar. Sigue la llamada por el gobierno cruzada anticorrupción. Otros la llaman que es la precampaña electoral de Maduro. Otros dicen de manera más despectiva, no, que eso es una payasada. Algunos creemos que es importante anotar signos relevantes dentro de lo que está ocurriendo, cosas que antes no pasaban y que están pasando ahora y que es bueno tomar nota de ellas. Por ejemplo, el gobierno nunca hablaba de corruptos a menos que fueran de la oposición. O si hablaba de corruptos chavistas, eso era única y exclusivamente después que rompían públicamente con el chavismo y se iban del chavismo y hasta se iban del país. Estas cosas suelen ocurrir, estas cosas como ahora no solían ocurrir frecuentemente, así que hemos sugerido que se haga un análisis un poco más en profundidad. Sin embargo, antes de entrar en esa y en otras materias, yo creo que es más o menos obligante que hagamos referencia a la desaparición de Enrique Mendoza. Enrique Mendoza Dascoli falleció en la mañana de hoy. Yo creo que por aquello de la memoria corta, por aquello de la memoria breve, es importante recordar, y sobre todo para beneficio de las jóvenes generaciones, algunas cosas. Quizás haya gente que no sepa, por ejemplo, que el municipio Sucre, hasta hace muy poco tiempo, hace nada prácticamente, abarcaba lo que es hoy el municipio Sucre, sí, o sea, Petare, Palma, Caracuay, Leoncio Martínez, la parroquia de Leoncio Martínez, pero además abarcaba lo que es hoy Chacao, lo que es hoy Baruta, lo que es hoy El Hatillo también. Todo eso era el municipio Sucre, y por eso era el municipio más extenso y más poblado del país, y además era el municipio más rico de América Latina, porque había una importantísima cantidad de comercios y una importante cantidad de industrias que formaban parte de la base tributaria de ese municipio. Entonces, por ejemplo, datos como esos, que no son poca cosa, ¿no? Después se produjo una dinámica democratizadora. Ese gigantesco municipio se fracturó en varios municipios más pequeños, lo que incrementó la cercanía entre las autoridades municipales y los ciudadanos de esos espacios, y eso permitió una relación más fluida entre esas autoridades que tuvieron una mejor relación. Estuvo los alcaldes del municipio Sucre,
Enrique Mendoza fue alcalde del municipio de Sucre y lo fue en varias ocasiones, fue reelecto en varias ocasiones, porque Enrique Mendoza era un trabajador insigne, un luchador democrático insigne. Algunos dirigentes políticos, lo voy a decir por todo el cañón, para referirse a Mendoza, como que si eso lo desmereciera, decían, no, él es un superactivista. Sí, él era un superactivista. Él era un dirigente político que no tenía ínfulas, ¿no?, de gran señor de la política. Él tenía muy claro que su vigencia, en tanto que dirigente político, venía de su eficacia, de su eficiencia como servidor público. Entonces se esmeraba en ser un trabajador en el ámbito de las responsabilidades que le tocaba desempeñar para poder tener ciertamente esa autoridad como dirigente político. Eso le permitió, pues, ser concejal, ser alcalde en varias ocasiones, luego ser gobernador, ser reelecto como gobernador. Y ahora voy a comentarles algo que probablemente muchos no sepan, y sobre todo los jóvenes desconozcan, porque esto que voy a comentarles ocurrió ya hace 20 años, 21 años, algo así. Cuando ganó la presidencia de la República Hugo Chávez, se produjo una estampida en la clase política convencional. Hubo una sensación y una situación de shock. No solamente los dirigentes políticos, sino incluso aquellos que estaban al frente de algunas instituciones, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, estaban anonadados, estaban en shock. La Corte Suprema de Justicia se suicidó, por ejemplo, literal, se suicidó. Hubo dirigentes políticos que de repente descubrieron súbitas vocaciones. Uno se metió a novelista, otro descubrió que era gerente beisbolero, algunos se fueron del país. Hubo uno que sin que le hubieran dictado autodetención, sin que nada hubiera pasado, agarró, estaba recién electo, gobernador de un estado, se montó en un avión y se fue, nadie lo estaba persiguiendo. Pero al punto que el señor después regresó y ahora está ejerciendo la política acá. Bueno, ¿qué les puedo decir? Acción Democrática estaba absolutamente disuelta en términos reales. La Secretaría General de Acción Democrática fue ejercida en forma accidental por un señor llamado Rafael Marín. Por cierto, tuve conocimiento de que estaba muy mal de salud recientemente. Ran Marín, le decían sus compañeros de partido. Y COPEI, que estaba en una desbandada similar, la Secretaría General de COPEI terminó siendo ejercida por un cuadro dirigente del interior del país, de los Andes. El cura Calderón lo llamaban. A esos niveles de desastre, ¿no?, de disolución, de estampida, estaba la clase política venezolana. Los primeros movimientos de resistencia de la sociedad venezolana frente al proyecto autoritario no surgieron de los partidos políticos, surgieron de la ciudadanía, y más específicamente hay que reconocerlo de la clase media. Y fue no a propósito de un tema político. Los políticos, ya les acabo de decir, pues estaban sencillamente a la desbandada. Imagínense ustedes lo que pasó con el Congreso de la República. Entonces dijeron, bueno, ¿y a quién vamos a poner en eso? Dijeron, bueno, vamos a poner al diputado más joven. Imagínense usted, una responsabilidad como esa fue escogida así, casi que al azar, ¿no? Y resultó que el más joven era un muchachito, que había sido electo en las planchas de COPEI por el estado Zulia, aunque jamás había visitado el estado Zulia. Así mismo, nunca había estado en el estado Zulia, pero era diputado por el Zulia. Ese muchachito era Enrique Capriles. Así llegó Enrique Capriles a diputado y así llegó a presidente de la Cámara de Diputados.
Bueno, en ese estado de desbandada ocurrió un milagro. Hubo una persona, un dirigente político, a la sazón gobernador del estado Miranda, que se dio a la tarea primero de recoger los residuos, los restos, ¿no? Lo que quedaba de los partidos políticos democráticos y convocarlos y dijo, mira, vale, tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que reunirnos. E hizo además otra cosa aún más sorprendente. Le abrió la puerta a todas las organizaciones de la sociedad civil y dijo, porque esta es una lucha no de los partidos, sino de los venezolanos. Así que todas las ONG tienen cabida acá para que conversemos, trabajemos y veamos qué es lo que vamos a hacer en esta situación. Repito, estoy hablando del año 2001, 2002, por allí. 2001. Ese personaje que fue capaz de hacer eso fue Enrique Mendoza. Cuando todo el mundo estaba escondido, o casi todo el mundo, cuando todo el mundo estaba enconchado, en el mejor de los casos, bueno, cautelosamente resguardado, viendo a ver qué es lo que iba a ocurrir, salió adelante Enrique Mendoza a dar la cara por la democracia y por Venezuela. Enrique Mendoza. Después pasaron muchas cosas que forman parte de la historia de Venezuela. Historia dura, historia trágica. Estaba Mendoza junto con otra gente constituyendo, reagrupando la capacidad de la resistencia democrática de la sociedad venezolana cuando se superponen los eventos del 11 de abril, que estamos a punto de cumplir un nuevo aniversario del 11 de abril del 2002. Eso fue... Mucha gente ha dicho, no, eso no fue un golpe de Estado, eso fue una manifestación popular que se salió de cauce, etcétera, etcétera. No, ahí hubo un golpe de Estado, un golpe de Estado doble. Un golpe de Estado contra el gobierno de Chávez y un golpe de Estado contra la ciudadanía que estaba protestando. Y unos aventureros encabezados por el señor Pedro Carmona quisieron aprovecharse de la situación y tomar ellos el control de todo, por supuesto. Allí los políticos serios, entre ellos Mendoza, ¿no?, marcaron distancia rapidito, se abrieron de eso, no tenemos nada que ver con ese asunto. Como ustedes saben, eso fue extremadamente breve, pues el viernes estaban tomando a Chávez y el lunes estaba Chávez otra vez de regreso. Bueno, y cuando regresa eso, nuevamente se impone la necesidad de seguir reconstruyendo, ahora en peor condición, en más precaria condición, la unificación de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que estaban en oposición al gobierno de Chávez. Bueno, y a eso siguió dedicándose el señor hoy fallecido, gobernador Mendoza. Mendoza fue el artífice de la construcción de ese esfuerzo ciudadano que determinó la realización del referendo revocatorio en el año 2004. Y bueno, yo creo que yo recuerdo porque yo estaba ahí, se despide de ese episodio de la vida venezolana Enrique Mendoza con un gesto de profunda responsabilidad, de gran responsabilidad como ciudadano. Se perdió el referéndum revocatorio del año 2004, se perdió, ¿no? Esa noche le dicen a Mendoza, los jefes políticos que estaban allí, no, mira, no se puede admitir esto, hay que cantar fraude. Y Mendoza dijo, ¿dónde están tus actas? ¿Y dónde están las tuyas? ¿Y dónde están las tuyas?
quien cantó fraude ante los medios de comunicación fue el señor Henry Ramos Jalú. Eso es historia. No estoy diciendo nada que no haya ocurrido y que no sea constatable. Digo todo esto porque en algún momento ese periodo histórico tendrá que ser revisado. Y cuando se revise, se va a ver que durante esos años se cometieron muchos errores. Sí, muchísimos errores. Muchos actores cometieron muchos errores. Para empezar, la apreciación que tuvo el gobierno de los Estados Unidos de lo que estaba pasando aquí en Venezuela era absolutamente errada, ¿no? Los factores de poder económico se equivocaron. Bueno, Pedro Carmona como presidente de Fedecámara, ¿qué te puedo decir? Hoy la Fedecámara que tenemos es diametralmente distinta a aquella cosa y con una orientación completamente diferente, claramente democrática. Pero en aquel momento Fedecámara se equivocó. Equivocado. Los propietarios de los grandes medios de comunicación se equivocaron. Pero ninguno de ellos se vio en la necesidad de reconocer sus errores, ¿no?, frente a la sociedad venezolana y decir, caramba, esto no debió ser, esto no debió ocurrir, nos equivocamos en esto, en esto, en esto. No, todos ellos se quedaron calladitos porque el precio de los errores lo pagaron los políticos y concretamente Enrique Mendoza. Yo digo todo esto porque yo fui testigo de todo eso que ocurrió. Yo puedo dar fe de todo eso que ocurrió y repito, bueno, y también soy un amante de la historia de Venezuela. Ojalá que con el transcurrir del tiempo se haga una revisión exhaustiva de ese lapso histórico y se reivindique el talante democrático y el perfil de coraje ciudadano de este venezolano hoy fallecido. Paz a sus restos y honor a su memoria. Ese es el tema de Enrique Mendoza. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parrales, Voz de América, Miami. Voz de América. ¿Cómo estás tú? Chulo Torrelba. Ya vamos al aire. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y otra de las noticias que reventó este fin de semana tiene que ver con un hecho importante, relevante, sobre todo en estos tiempos de supuesta cruzada anticorrupción por parte del gobierno nacional. Porque la corrupción no solamente está en PDVSA, la corrupción está en muchos otros espacios y en muchas otras actitudes y conductas. Edison Arciniegas, quien es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, experto en esos temas, persona seria que la hemos tenido acá en el estudio en más de una ocasión, denunció ante los medios de comunicación y ante las redes sociales la acción aparentemente impropia de un sujeto que al parecer es nada más y nada menos que diputado a la Asamblea Nacional. Este diputado a la Asamblea Nacional vinculado al tema agrario, al parecer ha estado incurriendo en conductas que alientan, que promueven a grupos que irrespetan la propiedad privada en el campo. Pero dejemos que sea el propio Edison Arciniegas que nos explique exactamente de qué trata su denuncia. Edison, muchísimas gracias por utilizar esta humilde ventana para hacer tu planteamiento. Te escuchamos, estás en vivo. Buenas noches. Buenas noches, Chulo. Un honor estar contigo con tu audiencia. Pues el fin de semana, el día sábado, el diputado Braulio Álvarez incursionó en una finca
ganando honorablemente su ingreso, pues trabajando allí. Es el caso de una finca, es un caso muy particular, porque esta es una unidad de producción que hace apenas 6 semanas el Instituto Nacional de Tierra se las asignó a un grupo de jóvenes innovadores que se llaman Innova, pues una gente que yo tengo buena referencia de ellos. Y esa gente recibió una finca que, bueno, que estaba abandonada, que tenía más de 10 años sin ningún tipo de actividad, donde no había ningún tipo de ocupación. Por eso el Instituto Nacional de Tierra, en cumplimiento de su competencia, la reasigna, porque además son tierras propiedad agraria de la nación, que pueden tener usufructo privado, pero bueno, la propiedad sigue siendo de la nación. Y pues qué cosa, ¿no? Esta gente que se pone a trabajar para más de 150 hectáreas para sembrar maíz, y qué sorpresa, ¿no? A las 2 semanas de que ellos empiezan a trabajar, a desmalezar, a preparar la tierra para sembrar, no es cualquier variedad de maíz, sino semillas certificadas de maíz. Entonces aparece el diputado Braulio Álvarez con un grupo de invasores profesionales en maíz la finca. ¿Por qué no se metieron hace 10 años? ¿Por qué no renunciaron a esas tierras hace 10 años, o el año pasado, o hace 2 años? No tienen que aparecer ahora, justo cuando las están trabajando, justo cuando han instalado sistemas de riego, justo cuando están instalando también galpones de tipo casas de cultivo. Estas estructuras techadas por Google, ¿no? Y además entonces el diputado aparece pues amedrentando a quienes están allí. Y esto me llama una reflexión. Por un lado, ¿no?, que el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Tierra, la Asamblea Nacional, con tan prominente figuras como Jesús Faría, como José Gregorio Mora, como el diputado Ignacio Burneros, todos ellos de la Comisión de Finanzas, y el último que cabeza tanto la Comisión Especial de Resolución de Conflictos Agrarios como la Comisión de Economía Agrícola, trabajando por resolver las invasiones, trabajando por garantizar la seguridad jurídica, por devolver las tierras que las merecen. Y por un lado los vemos a ellos, que son del sur, por otro lado vemos a Braulio Álvarez todavía promoviendo invasiones agrícolas y sobre todo atentando contra las propias decisiones del Estado venezolano. Yo creo poner las llamadas que hay que hacer al propio gobierno. Tienen que poner orden en el PSUV. No puede ser que van por un lado el Estado y por el otro lado van gente de su mismo partido contraviniendo la misma ruta, pues. Estamos conversando con Edison Arciniegas, el sociólogo Edison Arciniegas, quien es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Está denunciando que un diputado de la Asamblea Nacional, el diputado Braulio Álvarez, está promoviendo la afectación, la invasión, para decirlo de manera más clara, de una finca en el estado Yaracuy, en las adyacencias de Yaritagua. Edison, esto es, digamos, algo sorpresivo en la conducta de este dirigente político, o por el contrario forma parte de lo que es su conducta habitual. Es decir, hay antecedentes en este tipo de ejecutorias. Su conducta habitual. Braulio es reconocido como un invasor profesional de tierra, desde que lideró la invasión de aquel fondo de los Cañizos para los quemados, que se ha convertido en un gran cementerio de vehículos desvalijados y que de ser un gran centro de producción de caña de azúcar en el municipio de Oro, estamos hablando de hace 20 años, se ha convertido ahora pues en el recuerdo de lo que fue. No se produce 1 kilo de caña de azúcar y no hay más actividades que las delictivas que se lideran. De hecho, él mismo tiene tierra muy cerca de allí, de donde está invadiendo esa finca. Y el resultado de las conjuntas de las acciones de Braulio Álvarez es la inactivación de la tierra. Y por eso también por lo que desde el centro nos pronunciamos. Porque el gran efecto de este tipo de acciones, como las que lidera Braulio después de invadir, es que destruye la producción. Y un país que donde destruye la producción, pues entonces no es un país sin soberanía alimentaria. Y en el contexto actual de Venezuela, donde tenemos ingresos fiscales menguados, ingresos petroleros menguados, ingresos de las exportaciones bastante pequeños, que no tengamos un componente importante de producción interna pone en riesgo la soberanía, la seguridad alimentaria de los venezolanos. El riesgo que los venezolanos podamos comer es mucho más mayor si el campo no produce, y las invasiones pues desactivan las unidades de producción que invaden, pero también generan un efecto colateral que es que desestimula la inversión en el sector primario. ¿Quién va a invertir en Yaracuy, que tiene de las mejores tierras para producir cereales, que tiene de las mejores tierras para producir caña de azúcar, cuando vimos que Braulio sigue haciendo lo que se hace 10, 15, 20 años, que es invadir por la mala y ahora en contra de las instituciones? ¿Quién va a poder sacar un bolívar, un dólar, y meterlo para producir cuando ve que este señor, aquel
encima del Estado venezolano, a quienes la están trabajando desde hace 6 semanas, y no tiene consecuencias. Si el Estado venezolano se juega su propia credibilidad en su política de atracción de inversiones, se juega su propia credibilidad en su política de rescate de la producción, si es que la tiene. Yo la oigo los anuncios, pero cuando vemos los anuncios de un presidente que va y se reúne con los bufaleros y dice que va a impulsar la producción de búfalo, que va a exportar y que va a trabajar con los agricultores y los ganaderos, pero por el otro lado vemos a gente de su partido acosando a esos mismos que producen, uno dice, ¿a quién le creo? Y la realidad es que todos terminamos creyendo en los hechos, y los hechos son malos. Los hechos de Braulio Álvarez espantan en el campo. Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con el sociólogo Edison Arciniega, quien es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Edison, aparte de hacer denuncia pública de estos eventos, ¿han intentado los afectados directamente o ustedes como Centro de Estudios Agroalimentarios alguna diligencia jurisdiccional específica? ¿Han acudido al INTI? ¿Han acudido a la Fiscalía? ¿A algún actor institucional? Porque entiendo que aquí hay una situación extraña. Por un lado tienes el gobierno o sectores del gobierno diciendo, como tú bien recuerdas, que hay que invertir en el campo y que hay que producir y que hay que llamar a los inversores nacionales y extranjeros, y por otro lado tienen a sectores del gobierno promoviendo este tipo de prácticas. ¿Han recurrido ustedes a alguna institucionalidad? Bueno, entiendo que los propietarios, que además son una empresa que produce semillas, que produce fertilizantes, son gente que contribuye al desarrollo del campo, ya tienen una medida de protección agroalimentaria de parte del Tribunal Agrario, y además de eso, que entiendo que van a concurrir a la Fiscalía General de la República a colocar la denuncia, porque también está el hecho de que el diputado acusa a una persona que lo está grabando de ser un sicario. Entonces vemos allí cómo trata de cambiar la realidad. La víctima, la persona agredida, la trata de poner como alguien como agresor, y él que llegó con una patota con 2 vehículos, que no llegó solo, entonces se muestra como el débil frente a quien está efectivamente solo. Entonces van a acudir a la Fiscalía, y entiendo que eso debe estar sucediendo en las próximas horas, y entiendo también que van a concurrir en la Asamblea Nacional a llevar la denuncia, a ver si las autoridades políticas del PSUV le ponen el parado a Braulio. Igual yo aquí le hago un llamado al gobernador Julio León Heredia. ¿Va a permitir usted, gobernador, que lo embochinchen a Yaracuy? Otra vez vuelven las oleadas de invasiones. ¿Quién le pone el cascabel a Braulio? Eso, te agradecemos enormemente que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer este planteamiento que ciertamente le interesa a los campesinos, le interesa a los propietarios, le interesa a los inversores y nos interesa a todos, porque eso al final compromete la posibilidad de que la comida se produzca en el campo y llegue a la ciudad. Un gran abrazo y buenas noches. Un gran abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Edison Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, haciendo esta denuncia pública. Dice, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, no dijo al gato. ¿Quién le pone el cascabel a Braulio? Refiriéndose a Braulio Álvarez, un diputado que, de acuerdo a lo que él afirma, está apoyando a estos grupos que estarían invadiendo propiedades asignadas por el INTI a un grupo de jóvenes que hace 6 semanas están produciendo, están trabajando esas tierras, tierras que tuvieron 10 años, 10 años, si usted quiere póngalo en números romanos, póngale una X grandota, 10 años absolutamente desasistidas. Pero cuando era Monte y Culebra no le interesaba a nadie. Ahora que hay una gente trabajando allí, aparecieron los invasores. ¿Qué tal? Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión.
Publicidad. En la óptica Martínez y Bolívar del Centro Comercial Propática estamos liquidando todo en monturas, cristales y demás accesorios con un 30% de descuento. Sí, 30% y por tiempo limitado. Aprovecha antes de que se agote. En la óptica Martínez y Bolívar del Centro Comercial Propática frente a Paco. Se volvieron locos. Anote el número 633-0819. Hay otro en la 45, Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, del lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Clara Astorga. ¿Cómo está usted? Es de Radio Grupo, el programa del show colombiano. Ok, la pongo en línea. 670 AM. Gigante. Son las 8:32. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar un tema que fue ayer motivo de muchos comentarios. Ayer fue el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. Es impresionante la cantidad de gente que ahora se siente vinculada con este tema. Ya los profesionales del área han explicado suficientemente. No se trata de que ahora haya más autismo que antes, se trata de que ahora hay más y mejores procedimientos para la detección de esta condición. Así que esa es una de las razones por las cuales este es ya no un tema de cenáculos académicos, sino es un tema de conversación incluso entre padres, madres, psicólogos, pediatras, etc. A propósito de este tema, bueno, también hay una creciente preocupación pública. Hace poco se aprobó en segunda discusión en la Asamblea Nacional una ley sobre precisamente las personas que presentan esta condición. Tenemos en línea a la doctora Clara Astorga. Clara Astorga es la presidenta de la Federación de Colegios de Psicólogos de Venezuela. Y nos interesaría mucho que nos pudiera conversar sobre este tema, nos pudiera orientar sobre este tema. ¿Qué es el autismo o cuál es su impacto en la población y qué mecanismos existen tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado para poder atender los requerimientos de los niños, de los jóvenes, de los adultos que presentan esta condición y por supuesto también de las familias donde haya un miembro que esté enfrentando este tipo de situaciones? Clara, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbo. Buenas noches, te escuchamos. Sí, estaba escuchándote atentamente, esa excelente entrada que has hecho a esta conversación en la noche de hoy. Gracias siempre, Chuo, por darnos la oportunidad de conversar con tu audiencia sobre estos temas que son tan importantes. Y bueno, quiero comenzar hablando del tema del día de ayer, que es el Día Internacional para la Concienciación de las personas que padecen trastornos del espectro autista. Y esto es un día muy importante. Quiero decir que la Asamblea en Asamblea de las Naciones Unidas siempre se estableció este día para llamar
un día a la reflexión y a la sensibilización sobre esto, que como tú bien dijiste, no es una enfermedad, sino que es una condición. Es una condición, y fíjate que se llama trastorno del espectro autista. O sea que es una condición que se presenta de una forma muy distinta en cada una de las personas que lo van a padecer. O sea, no hay un descriptor completo del autismo, porque hay distintos grados de niveles de severidad, hay distintas formas en que se manifiestan, pero lo que sí es un punto común que es el tema de la sociabilización, y esto siempre nos pone, bueno, en estos desafíos, que entonces cómo nosotros, los padres, los familiares, las instituciones, los profesionales, comprendemos el proceso para entender que no vamos a cambiar esto que es una condición, sino que debemos entonces nosotros adecuar las instituciones a la sociedad en general para aceptar esta condición y facilitar su inclusión, porque lo que sí sabemos es que cada vez es más fácil, porque se han desarrollado terapias y a medida que la gente está más consciente y visibiliza la situación, puede desarrollar estrategias para lograr que las personas que estén en este espectro puedan desarrollarse con una vida sana, plena y poder llevar una vida lo mejor posible. Quiero decir que el año pasado, cada día del Día de la Concienciación del Autismo, se pone un lema, y el año pasado era un lema que era como por garantizar una vida digna, y este año es por garantizar la aceptación a la ¿cómo se llama? La neurodiversidad, o sea, la aceptación a que no todos somos iguales y no porque seamos distintos debemos estar estigmatizados o ser excluidos. Estamos conversando con Clara Astorga. La doctora Clara Astorga es la presidenta de la Federación de Colegios de Psicólogos de Venezuela, y la conversación es a propósito del tema del autismo. Ayer fue el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, y en nuestro país se acaba de aprobar una ley sobre el tema. Clara, ciertamente hoy hay no solamente muchísimos más y mejores mecanismos de detección para facilitar y hacer más preciso el diagnóstico, sino que también hay muchas más formas de abordar este tema. Hay más terapias, más recursos. Ahora bien, una cosa, con eso pasa como con los alimentos y las medicinas en nuestro país. Ya no tenemos el problema del desabastecimiento, ahora hay medicinas, ahora hay alimentos, pero no están al alcance de la mayoría de la población. Algo similar ocurre con este tema en general de la salud mental, y específicamente con este tema de las personas que tienen esta condición, que están dentro del espectro autista. ¿Qué sería necesario para que estas ayudas y estos recursos y estas terapias que ahora en efecto existen sean asequibles? O sea, ¿qué tipo de diseño de políticas públicas son necesarias para que no solamente sepamos que existen esas terapias, sino que en efecto estén al alcance de quienes las necesitan? Fíjate, sí, efectivamente hay quizás mucho más demanda que ofertas de servicio. Lamentablemente no pasa solamente en estas situaciones, sino en temas de la salud en general, y en físico, en temas de la salud mental. O sea, la atención especializada siempre es una atención que cuesta, que tiene y que cuesta además porque somos muy pocos con respecto a la población. Yo quiero decir, como tú bien explicaste, que quizás no es que haya más autismo, pero lo que sí hay es mejores escritores y mejores estrategias diagnósticas. Pero ahorita se habla de una proporción que, wow, estamos hablando, hay autores en función de los criterios de diagnóstico, hay autores que hablan que hay un autista por cada 160 niños, ¿ok?
pero hay ayer hablando con un especialista en un conversatorio, decía que incluso hay autores que hablan, investigaciones que hablan como de una persona de espectro autista por cada 59, lo cual es una proporción grandísima. Porque, claro, no todos van a necesitar quizás la atención más especializada o tratamientos muy complejos. Lo que sí van a necesitar siempre es ser acompañados, visibilizados, respetados en sus derechos. Quiero decir que la importancia de hacer buenos diagnósticos, de comprender de repente las conductas de las personas, es porque las personas que padecen cualquier trastorno de salud mental son más vulnerables a que le respeten sus derechos. Primero porque ni siquiera los conocen quizás, y como se sienten distintos, y las personas los ven distintos de una vez, son estigmatizados como el tonto, el loco, o lo que quieran decir, el raro, y al no ser comprendidos son manejados y hay muchísimo sufrimiento de las personas y todo en el entorno familiar. Entonces, esto de primero, crear un día de concienciación, un día que se cree, que se hable de la ley, que se creen mecanismos de diagnóstico y de comprensión de la sociedad en general sobre cuál es la situación, ya hace más fácil la vida de las personas que la padecen. Mucho más fácil la vida de las personas que puedan tener o cualquier diagnóstico. Entonces, el solo hecho de que exista la ley ya es un gran éxito. Y yo quiero felicitar a todas las personas que hicieron posible que nosotros desde la federación fuimos invitados para participar en la asamblea con Masterna y fuimos allá a dar nuestro aporte, pero esta es una ley que viene siendo impulsada desde los padres y representantes, desde los maestros, desde las organizaciones, que hay múltiples organizaciones que están trabajando en Venezuela sobre esta población, y todas estas personas, esta comunidad impulsó la ley, y la verdad es que yo quiero felicitar también a los asambleístas que le dieron forma, que la aceptaron y que fue aprobada de forma rápida, porque la mejor manera de que una política pública se desarrolle, primero visibilizar el problema, y lo que se quiere hacer con esta ley, lo que rescata esta ley, es la necesidad de brindar primero el diagnóstico, porque solamente cuando sabemos cuál es el problema lo podemos tocar, cuando tenemos las personas diagnosticadas, entonces podemos diseñar políticas públicas y lo que se espera y se aspira, ojalá suceda. Bueno, que con los datos ya de registro, porque no solo pasa en autismo, quiero decir, de hecho, sino también en temas de la salud mental en general, o sea, como es un tema que no todos los médicos lo manejan, o sea, no todos los médicos generales hacen un diagnóstico, muchas veces las personas van al médico por otras cosas, no son identificadas como que están padeciendo o que tienen algún tipo de condición, y si eso no se registra, pues tampoco se diseñan las formaciones que se requieren a los profesionales, no se ponen recursos para la atención. Entonces, lo primero es visibilizar, y segundo, hacer registros confiables para que de ahí se orienten las políticas. Ojalá que este proceso sea rápido, pero yo creo que ya es un gran avance que se haya aprobado esta ley. Así es, estamos de acuerdo contigo, creemos que es un avance, y bueno, tendremos que seguir avanzando todos, porque más allá de lo que tenemos que pedirle, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, más allá de lo que tenemos que pedirle, por ejemplo, al Estado en el diseño y ejecución de políticas públicas, está lo que tenemos que exigirnos a nosotros mismos para combatir el estigma, para incrementar el respeto, para construir inclusión. Muchísimas gracias, Clara, muy buenas noches. Un gran abrazo, un saludo a toda tu audiencia. Era Clara Astorga, la presidenta de la Federación de Colegios de Psicólogos de Venezuela, hablándonos sobre este tema que, repito, es un tema muy, muy importante. Ustedes saben que yo soy orgulloso padre de un jovencito autista. Yo les digo, yo le agradezco a Dios el que me haya distinguido con el privilegio
con el reto, con la necesidad de crecer que implica ser padre de un niño autista, de un adolescente autista. Y bueno, mi Santi es un gran maestro. Yo no sería ni el hombre que soy, ni el padre que soy, ni el comunicador que soy, ni el ciudadano que soy, si no hubiese sido por la experiencia que Dios me regaló, por el privilegio que Dios me regaló de ser padre de un niño autista. Cuando son las 8:46 de la noche, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final acá en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. El comunicador popular Chuo Torrealba en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a compartir con ustedes algunas informaciones de estas que rompen el celofán. Los colegas del Pitazo traen el siguiente titular: Organización Venezolana de Autismo pide al Estado crear políticas públicas para una sociedad inclusiva. Voy al texto. La Organización Venezolana de Autismo pidió este domingo al Estado, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, crear políticas públicas enfocadas en las necesidades reales de esta población para construir una sociedad inclusiva. Ratificamos una vez más, dice en su comunicado, nuestro compromiso de seguir labrando el camino que falta por recorrer de la mano del Estado, de la comunidad TEA, trastorno del espectro autista, del sector público y privado y de la población en general, hasta lograr la sociedad inclusiva, equitativa y respetuosa en la cual las personas con autismo y sus familiares merecen vivir, señaló esta ONG en comunicado. Agregó que la población con autismo en este país caribeño se encuentra inmersa en medio de una fuerte crisis de todo nivel que ha traído como consecuencia el deterioro de su calidad de vida. Es necesario evaluar de manera inmediata lo relacionado con los centros de diagnóstico y atención existentes, dijeron, ya que además de ser insuficientes por la alta demanda, no se encuentran operando en su totalidad. Esto es un titular de El Pitazo referido al tema que acabamos de conversar con Clara Astorga. Tenemos otro titular, que de alguna manera se vincula con lo que conversamos con Edison Arciniegas. Esta vez es emitido por los colegas del portal Monitoreamos. Asociación de ganaderos alertan sobre la falta de combustible e inseguridad jurídica en el campo. Voy al texto. Ganaderos expresaron este lunes, hoy, sus dificultades y principales preocupaciones del campo durante la asamblea ordinaria de las principales asociaciones del gremio nacional. El encuentro, encabezado por Luis Prado Hurtado y José Antonio Corazpe, presidente y vicepresidente de esta institución, sirvió para designar a la nueva Junta Electoral de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Por su parte, Paul Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, alzó la voz por su región, subrayando que la principal problemática que hoy tienen es la falta de inversión en trabajos hidráulicos en el sur del lago. Recordó que ya se cumple un año de la tragedia del dique del kilómetro 43 sobre el río Zulia, que afectó más de 190.000 hectáreas que albergan cerca de 450 fincas hoy improductivas por estar inundadas. ¿Qué tal? Usted que se queja con razón de que no encuentra los alimentos o que los encuentra muy caros, entonces escucha que hay 450 fincas que tienen un año improductivas porque se rompió un dique y no ha habido la obra necesaria para repararlo. Ahondando en que esto afecta de manera importante la producción de leche, carne y palma aceitera en la zona, Márquez sumó que en los últimos años también se han visto perjudicados por las restricciones en la movilización de la maquinaria agrícola.
Sobre esto hizo un llamado a las autoridades para revisar esta medida que perjudica directamente el mantenimiento de las vías agrícolas de la entidad. Aclaro, porque aunque los colegas redactaron esto de esta manera, uno no tiene por qué conocer ese detalle acá en Caracas. Existen restricciones en la provincia venezolana, en la Venezuela profunda, para la movilización de maquinaria por la siguiente razón. El Estado dice que esa maquinaria es utilizada para construir pistas de aterrizaje clandestinas. Entonces hay severas restricciones para el movimiento de maquinaria. Se entiende. Ahora, una cosa es que haya restricciones y otra cosa es que no las puedas mover para donde se necesita. Carrizo, si se cayó un dique, si se cayó un puente, ¿no?, y hay que reparar eso y hay que mover maquinaria y el Estado no lo hace, ¿no?, pero tampoco lo pueden hacer los particulares porque no les dan permiso para mover la maquinaria. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ese es el planteamiento que están haciendo los ganaderos, en este caso del sur del lago. Asimismo, Márquez adelantó que persisten las dificultades para conseguir combustible, tanto gasolina como gasoil, pese a cierta mejora que se ha registrado al respecto. Recordó que es un insumo que necesitan a diario para operar maquinaria pesada necesaria en el agro. Por su parte, José Soto, máximo representante de la Federación de Ganaderos de Falcón, insistió en que el agro falconiano también se ve gravemente afectado por las difíciles condiciones de la vialidad agrícola. Tenemos vías de acceso deterioradas, hemos hecho intentos con el gobierno regional para atender este hecho, pero aún no han sido suficientes los esfuerzos realizados. En el caso de Bolívar, Noel Nahar, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios del Estado de Bolívar, priorizó la escasez de combustible como una de las fallas más graves de la región. Explicó sobre este punto álgido que desde el Ejecutivo Nacional y Regional se ha preferido otorgar el combustible al negocio minero en detrimento del sector agroproductivo. Nuestra producción del Estado ha mermado mucho a pesar de todo el potencial de producción de carne, leche y cereales como el maíz por el tema del combustible. Antes de finalizar su declaración, Nahar reiteró la preocupación de todo el gremio ganadero nacional por la ausencia de financiamiento. Es muy importante que se abran de nuevo las carteras agrícolas y pecuarias para poder nosotros reimpulsar la maquinaria que hoy está obsoleta, para poder producir la comida que tanto necesita la mesa de los venezolanos. Destaco también ante la atención de ustedes que este tema, el tema de que la gasolina, el gasoil en el sur del país en general, no solamente en Bolívar, incluso más arriba de Bolívar, en el sur de Anzoátegui, ese combustible es desviado, el combustible que tendría que ir hacia o desde el Tigre hacia Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, etcétera, era desviado para el sur del estado, para la zona de las minas, ¿no?, donde grupos irregulares ejercen control de la actividad minera. Entonces resulta que se desviaba la gasolina para que los mineros legítimos, pero también los pranes que están en la zona, tengan combustible en detrimento del resto de la población. ¿Qué tal? Bueno, ya eso antes era un secreto a voces, ahora lo declara públicamente el representante del gremio agropecuario en la entidad. Finalmente, la última noticia para la cual tenemos tiempo de compartir, son dos en realidad, las dos últimas. Por un lado, la madre de Javier Tarazona solicita al presidente de Colombia, Gustavo Petro, interceder por la liberación de este defensor de derechos humanos. Teresa de Jesús Sánchez García, madre del preso político y defensor de derechos humanos Javier Tarazona, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogar por la libertad de su hijo en la Conferencia Internacional por el Diálogo en Venezuela. En una carta dirigida al mandatario colombiano, apeló por la empatía al recordarle que él también vivió una prisión política, por lo que le instó a conversar por la liberación del coordinador de Fundarredes, quien se encuentra enfermo con diversas patologías. Recuerden todos que Gustavo Petro anunció que va a convocar una conferencia internacional para promover el diálogo en Venezuela, y después aclaró, por cierto, cosa que se le agradece, aclararon tanto él como el canciller colombiano,
que no se trata de crear otro escenario de diálogo, sino que esa conferencia internacional es para promover la reactivación del diálogo en México. Finalmente, tengo otra información, en este caso de los colegas de Monitoreamos. Murió otro de los migrantes heridos y ascienden a 40 los fallecidos en Ciudad Juárez. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México subió este lunes a 40 la cifra de migrantes fallecidos tras el incendio desatado en una estación del Instituto Nacional de Migración en la fronteriza Ciudad Juárez la semana pasada. Al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas. Desgraciadamente no se conoció la nacionalidad de este fallecido número 40. Como ustedes saben, de los 39 fallecidos, 7 son compatriotas nuestros, son venezolanos. De los 23 heridos que están hospitalizados aún, no sabemos cuántos serán venezolanos. Quiero compartir a propósito de este tema el tuit que emitió la presidenta de la organización WOLA, la Oficina para América Latina en Washington. Y ella es la señora Carolina Jiménez Sandoval, que antes fue directora de Amnistía Internacional para las Américas. Ella dice: ya no son 39 los migrantes que murieron en la tragedia prevenible en Ciudad Juárez, la cifra subió a 40. Con políticas migratorias que ponen en riesgo los derechos humanos de personas migrantes, estas tragedias pueden volver a ocurrir. Urgen garantías de no repetición. Repito, este es el tuit de Carolina Jiménez, quien, repito, fue directora para las Américas de Amnistía Internacional y actualmente es la presidenta de la Oficina para América Latina en Washington, que es una organización no gubernamental. Nos escribimos, Carolina y yo, a través de la red WhatsApp, y ella me informa que este fallecido número 40 falleció en el traslado aéreo desde Ciudad Juárez a Ciudad de México. Yo le acoto que desgraciadamente, a pesar de todo esto, el flujo de migrantes no solamente no disminuye, sino que se ha incrementado. De hecho, el último reporte de la Organización Internacional de Migraciones estima en 30.000 la cantidad de venezolanos que han cruzado el Darién en el primer trimestre de este año, es decir, entre enero, febrero y marzo. Esto fue titular también de este fin de semana. Y Carolina Jiménez Sandoval me responde, me dice: no disminuye. Y las políticas de restricción migratoria no cambian. Y si cambian, es solo para ser más duras. Así que desafortunadamente tendremos que enfrentar más y más situaciones, probablemente de esta naturaleza, con la doble desgracia de que nuestros migrantes, nuestros hermanos, están atravesando estas situaciones extremadamente duras y nuestro gobierno, cuyo deber es defender a los venezolanos, estén donde estén, desgraciadamente, chicos, tan habladores que son, vale, hay que decirlo, tan habladores, tan dicharacheros, tan echadores de cuentos que son, pero sobre este tema, mira, profundo silencio. Profundo silencio, profundo y vergonzoso silencio. Cuando son las 9 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbo, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne. También fue una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Pá, Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.